La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La intervención militar de Rusia en Ucrania no es la primera que se da sobre países que antes formaban parte de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, unión que se desintegró en 1991. Ya lo hicieron antes en Chechenia, en Georgia, con el mismo argumento con el que ingresaron luego a Crimea, proteger a las minorías étnicas. También hay tropas rusas en Kirguistán. Pero hoy vamos a hablar de Ucrania. ¿Qué es lo que busca Rusia con esta invasión y si eso vale la pena para poner al mundo al borde de un conflicto nuclear? Lo vamos a conversar con Vladimir Sprinchan, embajador de Rusia en Ecuador. Embajador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. A mediados de febrero, el canciller ruso Sergei Lavrov indicaba que las tropas de su país asentadas en la frontera con Ucrania estaban realizando ejercicios y que terminados estos retornarían a sus bases. Y acusaba a Occidente de promover rumores por el puro placer de acusar a Moscú. Pero que todo era propaganda, falsedades, invenciones. Ante los hechos, le pregunto, embajador, ¿por qué mintió el ministro Lavrov? No, con su permiso voy a precisar unas cosas. No son inversiones, no es una invasión, es una operación militar especial de Rusia para proteger a la gente, las personas que durante 8 años han sufrido de abusos y genocidio del régimen de Kiev. ¿Dónde están las pruebas de ese genocidio, embajador? Son las pruebas, pero lamentablemente hay una mentira mundial de la prensa que no permite conocer otro punto de vista. Hay pruebas de que y se confirmaron por la ONU que durante 8 años en la región de Donbass murieron más de 14.000 de habitantes, de gente civil y pacífico, entre otros. Existen documentos de la Comisión Especial de Vigilancia de Organización de Seguridad en Europa que celebró una investigación en esta región durante todo ese tiempo después del firma de acuerdos de Minsk en 2015 y se conoce que las tropas de Ucrania todos 8 años mataron, bombardearon con su artillería esa región, pero ese fue el compromiso de Kiev de otorgar a la región de Donbass una autonomía cultural y de idioma. También ha señalado Rusia, embajador, que buscan desnazificar Ucrania, pero Ucrania tiene un presidente judío. Sí, tiene un presidente que está afectado, está sob influencia de fuerzas nazistas. Usted puede ver que marchan fuerzas de jóvenes con banderas nazistas, con pancartas nazistas, con emblemas nazistas, con fuegos como en 1933 en Alemania. Ese es nazismo, porque el presidente Zelensky declara que los rusos tienen que ir a Rusia. Pero son rusos que viven toda la vida, unos 5, 6, 7 generaciones que viven en ese territorio. No son rusos, son ucranianos de etnia rusa. Embajador, desde esa perspectiva y tomando en cuenta que en todas las ex repúblicas soviéticas hay minorías prorrusas, entonces ¿tienen que intervenir en todos esos países para reanexarlos o para que tengan gobiernos que sean del agrado de Moscú?
No, es un error. No proteja solamente a los rusos. Intenta de salvar el mundo de una amenaza de bomba nuclear que intentó de crear, de industriar el régimen de Kiev, y anunció esa intención el presidente Zelensky con unas semanas antes de inicio de esa operación especial militar. Pero no tienen ese derecho. Hay documentos internacionales suscritos y por Ucrania que no tienen armas nucleares, que no tienen derecho de crear, de industrializar esa bomba. Embajador, lo cierto es que la presencia militar rusa continúa en Ucrania, continúan avanzando, y yo quiero preguntarle qué es lo que buscan, porque Kiev está bastante lejos de Donbass, porque se está bombardeando edificios civiles, porque hay personas inocentes que están muriendo, porque no tiene sentido decir, como le indicaba antes, que es neonazi un país donde el presidente electo es judío, y porque el mundo le ha dado la espalda al gobierno del presidente Putin en el foro más representativo del planeta como la Organización de Naciones Unidas. Entonces, embajador, ¿qué es lo que busca su país? Me parece que con el tiempo, cuando mi estado se realiza en un polo de política internacional, no le gusta a nuestros socios occidentales que querían que después de la Guerra Fría el mundo tiene que transformarse en un mundo unipolar. Pero ahora crece y otros poderes, otros estados como China, como Brasil, como India, que también tienen derecho de tener su voto en solución de los problemas internacionales. No son invasiones de Rusia. En 2008 primeros atacaron fuerzas de Georgia. En Crimea, según el primer capítulo de la Carta de ONU, la gente de Crimea declararon su soberanía y autodeterminación que permite la Carta de la ONU. Es el primer derecho de cada pueblo. Esta guerra, embajador, ¿se puede extender en el tiempo ya hacia otros territorios como Suecia o Finlandia? ¿De qué depende? No. Mi presidente Vladimir Putin comentó y detalló que la operación especial militar se va a terminar con cumplimiento de los objetivos, porque si van a seguir esas fuerzas que con objetivos nazistas que impiden a todos grupos étnicos, pero hay varias en Ucrania, solamente seguir la ideología nazista, que ucranianos solamente son una sola un solo pueblo que tiene derechos y otros no tienen derechos de hablar en sus idiomas, de estudiar en sus idiomas, de seguir y estimar su historia y su cultura. En el mundo hay varios ejemplos, por ejemplo en Bélgica, en Canadá, en otros países donde grupos étnicos grandes tienen sus autonomías culturales, tienen derechos según la constitución política de esos países a hablar y estudiar en sus idiomas, conocer su cultura, conocer su historia. Embajador, ¿por qué Rusia no se permite? ¿Por qué Rusia teme o le molesta la sola posibilidad de que Ucrania pueda pertenecer a la OTAN? ¿Por qué se van a acercar las bases militares a las fronteras de Rusia y Ucrania? Y Estados Unidos ahora en sus documentos estratégicos tienen un objetivo o declaran que Rusia es un enemigo estratégico de esos países. Y con el acercamiento de bases militares, porque Estados Unidos y OTAN ubicaron sus bases en nuevos miembros de la OTAN como en Rumania, en Polonia, y no se excluye que van a aparecer en Ucrania. Y en ese caso, toda la OTAN va a ser
obligado de participar en esos conflictos de Ucrania con Rusia. Toda la OTAN, según su carta, tiene que proteger sus miembros, pero Rusia no quiere tener bases militares extranjeros con unas intenciones agresivas contra Rusia cerca de sus fronteras. Es normal, cada país busca su seguridad. Claro que 8 años no contestó ni Occidente, OTAN, Estados Unidos, sus aliados, ni Ucrania, no contestaron a las ofertas de Rusia de encontrar conjunto unos posibles soluciones de seguridad para todo el mundo. Embajador. Porque la seguridad no puede ser solamente para una parte que crea inseguridad para otra parte. 6.000 personas hasta ayer habían sido detenidas en Rusia por protestar contra la guerra. Los medios de comunicación de su país informan que los soldados ucranianos se rinden masivamente y que la población los recibe con flores y aplausos. Así lo dispuso el censor Roskomnadzor. Y en su país los medios no pueden utilizar los términos, usted tampoco, ataque, invasión ni guerra, porque no consideran que se trate de aquello. Fuera de las fronteras rusas hay sanciones económicas a su país, cierre del espacio aéreo en toda Europa, también en Estados Unidos, congelamiento de activos en el extranjero. El rublo ha perdido ya la tercera parte de su valor y la gente está haciendo fila en su país para obtener dinero porque no sabe cuánto más pueda incrementarse la inflación. Y yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo más puede soportar Rusia esta otra guerra, esta guerra económica? En realidad, los líderes occidentales declararon su objetivo no parar esa operación militar, no buscar unas posibilidades diplomáticas y pacíficos, pero destruir la economía rusa. Pero sufren no solamente oficiales, no solamente presidente, ministros, gobierno, sufre todo el pueblo ruso, que son más de 146 millones de habitantes. Y claro que en esa situación, cuando Rusia está en podemos decir, un conflicto, es posible de poner unos límites en una propaganda contra el gobierno, contra el presidente. 5.000 personas para 146 millones de habitantes no es mucho, pero cuando ellos violan las reglas, las leyes, sus derechos constitucionales, porque ellos no protestan pacíficamente, ellos no coordinan sus acciones con los gobiernos locales. Esa es una violación de la ley. Embajador, cuando el canciller Lavrov dice que la alternativa a las sanciones económicas es la guerra nuclear, ¿el mundo tiene que entenderlo literalmente o es como cuando dijo que estaban haciendo ejercicios militares en la frontera y en realidad significaba lo contrario? No, me parece que también es una falsificación de las declaraciones de mi canciller. Rusia no amenaza con guerra nuclear. Amenazación con guerra nuclear es de parte de Ucrania ahora. Y me parece que sanciones económicas no es una buena vía de solucionar conflictos, de solucionar problemas. Hablando de soluciones, embajador, ha habido diálogos ya entre Rusia y Ucrania buscando el cese de las hostilidades. ¿Bajo qué condiciones podría terminarse esta guerra? De parte de Rusia es de los mismos objetivos que declaró mi presidente, de desmilitarización y denazificación de Ucrania y de reconocimiento de Crimea, porque durante
8 años Rusia ayudó a esa península, a esa población de sentirse normalmente, de vivir bien, de tener una conexión con otra parte de Rusia. Usted conoce la historia de Crimea, fue una región de Rusia antes de Asia en 1956 y la mayoría son rusos, pero Ucrania no le permitió desarrollarse. Bueno, y Kiev existía antes que Moscú, ¿no? Antes que el imperio ruso se forma, Kiev ya estaba desarrollado. Ahora, hablemos de las incidencias de este conflicto en el Ecuador, embajador. ¿Cómo tomó su país el pronunciamiento del presidente Lasso condenando la invasión en Ucrania, considerando que se trata de una violación a la soberanía de ese país y catalogando el ingreso de las tropas rusas como un acto violento? El presidente Lasso es el jefe de Estado, de gobierno de un país soberano, independiente, tienen todos los derechos de declarar posesión que es interés del pueblo ecuatoriano. Pero para relaciones bilaterales pueden afectar no la declaración del presidente, pero sanciones occidentales, porque separaron vías de transportar la producción ecuatoriano en Rusia. El mercado ruso es muy importante para Ecuador. A propósito de las sanciones, embajador, ¿cómo está pagando Rusia las exportaciones ecuatorianas de banano, de camarón, de flores? ¿Está todavía en funcionamiento para Rusia el sistema SWIFT de transferencias y pagos o ya no? Todavía no tengo ninguna idea, pero me parece que se van a encontrar unas posibilidades de seguir esa cooperación bilateral que es en interés para ambos países. Y Ecuador es un socio comercial estratégico en toda la América Latina, ocupa el segundo lugar después de Brasil en el volumen de intercambio comercial con Rusia. Y para Rusia, el mercado ruso es tercero para producción agropecuaria ecuatoriana. Para dos países es muy importante de mantener, seguir, desarrollar esos lazos económicos y comerciales, y no solo. Vladimir Sprinchan, embajador de Rusia en el Ecuador. Le agradecemos por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Son las 7.